y es que el presidente de Ecuador es el hombre más feliz de este país. Tiene 35 años, uno de los presidentes más jóvenes del mundo, si no es el más joven del mundo. Pero además va a tener un hijo en los Estados Unidos. Tiene millones, porque es el hijo del mayor exportador de banano del mundo. Y además tiene el poder, dispone de 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la policía a sus órdenes, más alrededor de 40.000 empleados públicos a sus órdenes también. Juventud, dinero y poder. Tres cosas que hacen enloquecer a cualquier ser humano. Y esto, sumado a que es un individuo con la nacionalidad norteamericana. Tener nacionalidad norteamericana en este momento es como ser hijo elegido y favorito de Dios. Los ecuatorianos se mueren cruzando el Darién, las selvas de Centroamérica, los pueblos violentos de México. Se atreven a cruzarse el Río Grande, saltar la muralla, cruzar los desiertos de Arizona, de Nevada, todos esos desiertos terribles que separan México de Estados Unidos, burlar a la guardia fronteriza, a la migra, a la guardia costera, llegar en mini submarinos con cocaína o sin cocaína, saltarse por encima del muro de Trump, que parece que es ahora el reto más importante que existe, para poder tener residencia y, si es posible, la nacionalidad de los Estados Unidos. Porque al igual que ser ciudadano romano en los tiempos de Roma, ser ciudadano de los Estados Unidos resulta que es el trofeo más grande que un ser humano puede tener. Es mucho más importante tener residencia o ciudadanía norteamericana que tener un PhD, que tener un título de doctorado, una licenciatura en las 100 mejores universidades del mundo. No se diga en cualquier universidad de Ecuador. Pero la felicidad que ahora es completa para el presidente David Noboa en Ecuador se hace y se fundamenta en la mayor y más terrible infelicidad de su propio pueblo. Y esta infelicidad de su propio pueblo comienza con un problema: el precio de la cocaína. Igual que cuando el oro se volvió la locura de los conquistadores españoles, o la tierra, la locura de los colonos en Norteamérica, o la plata, la locura de los españoles en el Potosí y en México, hoy la locura de el mundo latinoamericano, de los países andinos, es la cocaína. ¿Por qué es la locura? Porque es lo que mejor se paga. Porque es un producto que se puede convertir en un polvito, y ese polvito no es perecible. Se puede mantener por años en bodegas, en donde quiera, hasta en el suelo. Además, porque ese polvito es mucho más fácil de transportar. No necesita grandes barcos, no necesita prepago como el banano, tener además una cuenta de garantía en un banco para poder exportar los cientos de toneladas que se tienen que exportar, porque si no se exporta en cantidad,
no es rentable la exportación de banano. En cambio, la exportación de cocaína, usted la puede llevar en un paquetito. La cocaína vendida en las calles de Ecuador ya produce 100% de utilidad. Vendida en Estados Unidos produce 1000% de utilidad. Vendida en Europa 4000% de utilidad. Esta semana han encontrado 32 toneladas de cocaína en Vinces, en una finca. Ese cargamento vale $1.000 millones. Imagínense que ese cargamento vale todo lo que la policía necesita, el doble de lo que la policía necesita para la lucha contra el narcotráfico. Ese cargamento vale $1.000 millones y la policía necesita entre 500 y 600 millones de dólares para equipamiento, alimentación, misiones, etcétera, etcétera. Salarios de los policías y todo. Pueden ustedes imaginarse el poder que llegaron a tener los narcos, que no solamente exportaban cocaína a Estados Unidos y a Europa y nos convirtieron en el principal exportador de cocaína a Europa, sino que además extorsionaban a las poblaciones y a cualquier vecino le quitaban hasta su casa si no pagaba la extorsión. Lo hemos visto en Guayaquil esta semana. 5,000 casas de un barrio tenían que pagar extorsión, y cuando no podían pagar extorsión, los dueños de esa casa tenían que salir de ella. Le sacaron al dueño de un hotel, y en ese hotel convirtieron en cuartel general de entrenamiento de jóvenes. Pero no se contenta la situación con esta desgracia del pueblo ecuatoriano, que es provocada específica y totalmente porque en Estados Unidos la salud mental está en franco deterioro. Los jóvenes se suicidan, los jóvenes se convierten en drogadictos y la cocaína se convirtió en moda. Recordemos que la cocaína fue introducida en Estados Unidos por Coca-Cola, que Coca-Cola ya en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, vendía miles y miles de botellas de Coca-Cola que tenía coca, específicamente cocaína, y se llamaban la chispa de la vida porque despertaba el ánimo, la energía. Y Estados Unidos aprendió a ser un consumidor de Coca-Cola y el mundo entero. Y gracias a eso y a la Coca-Cola, la cocaína se convirtió en la droga más famosa del mundo en este momento. Sin embargo, gracias al precio y a esta demencia, especialmente en la salud mental de los países desarrollados de Europa y Estados Unidos, post pandemia, y debido a esta revolución que está produciendo el internet y el celular, que lo cambian todo, cambian la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de relacionarnos entre las personas, y que puede convertir a una prisión en una universidad y en un centro de operaciones de los delincuentes, que puede convertir a una ola migratoria en realmente un mecanismo de llevar miles y miles de seres humanos, inclusive a pie, a lo largo de todo un continente, para poder invadir Estados Unidos. Y gracias a los drones, al internet, al celular, estas personas siguen manteniendo relación con sus familiares, algo que era imposible antes. Cuando yo me fui a Rusia, para poder hacer una llamada telefónica, tenía que hacer una cola de 4 cuadras en Moscú, en el correo de Moscú, y me daban solamente máximo 10 minutos. El teléfono sonaba con un craquido, tenía que gritar, y el de al lado que hablaba en otro idioma también gritaba, y el de la cabina de al lado también.
Total, comunicarnos con mis hijas en 1992 era una verdadera tortura. Hoy puedo hablar con mis hijas que están en Australia, en Dinamarca y en otros países todo el tiempo que me dé la gana, mandarles fotos, saludarles, celebrar fiestas. No me cuesta casi nada, por no decir no me cuesta nada. Esta revolución de las comunicaciones es la que ha originado el fenómeno social que vive Ecuador, porque la gente en el campo ha sido desplazada hacia las ciudades y viven en centros urbanos donde la miseria en todos los aspectos, la miseria material y la miseria espiritual, hacen que sean gente que desprecia su propia vida y la vida ajena. Y esta gente que desprecia la propia vida y la vida ajena piensa que lo más importante en la vida es tener la residencia norteamericana, traficar con droga y extorsionar a otros seres humanos. Es decir, los pobres se convirtieron en los peores opresores de un país. Muchas gracias.